Buenas noches, espero se encuentren bien. Buenos días. Eh, bueno, la madrugada de hoy vamos a hablar desde pues, las tres preguntas que nos plantea la rúbrica, que consisten en lo siguiente: ¿qué es lo rural? ¿Cómo se construye socialmente lo rural? ¿Qué tensiones y problemáticas estudia la sociología rural? Bueno, para ello, por ejemplo, yo me basé en Marcelo Sisi 2009, que habla sobre el desarrollo rural. Entonces, para él es como esa combinación de variables sociales, culturales, económicas, políticas e institucionales. Riguelet Rey y Cavicio en el 2018 dicen que la sociología rural es la totalidad de las instituciones que comprenden la producción agraria en un contexto territorial diverso. Bueno, Romero 2012 dice que es la base de lo agrario, que es la renta de la tierra como categoría sustantiva de las relaciones sociales. Bueno, entonces son como los actores sociales, ¿cierto? La totalidad de las instituciones, se puede decir, los campesinos, terratenientes, líderes sociales, actores sociales, vecinos, familia, bueno, todos los que se encuentran en el territorio. Bueno, ¿qué tienen en común? La tenencia de la tierra, esa interacción que define básicamente esa producción en términos pecuarios y agrícolas. Eh, ¿Cómo se construye socialmente lo rural? Bueno, lo rural, desde el debate contemporáneo de la sociología rural, hay una reconstrucción capitalista. Bueno, según Barolini en 1980 habla sobre los desafíos de la nueva sociología rural, ¿cierto? O sea, cómo se desarrollan en las sociedades esas estructuras del capitalismo, ¿cierto? Desde los estudios tradicionales, o sea, cómo se debe cambiar, se debe modificar. Bueno, lo que busca la sociología rural desde las políticas agrarias del Estado es el fortalecimiento del trabajo, la economía agrícola, los desequilibrios regionales, también el estudio rural y los cambios que sucedían en las sociedades rurales. Bueno, según los autores, básicamente todo esto es a partir del contexto global y bajo las condiciones esenciales del capitalismo. Bueno, la política agraria comunitaria también nace ahí, se puede decir que se construye socialmente, ¿cierto?, en lo rural. PAC, que viabiliza nuevos caminos hacia las políticas públicas. Bueno, eso lo hace por medio de debates y una interpretación de los viejos problemas agrarios del continente, o sea, como desde una reflexión. Bueno, si miramos, por ejemplo, en la postura de Newby y Sevilla, lo rural es un objeto empírico de investigación, ¿cierto? O sea, científica en los Estados Unidos, o sea, como que de ahí parte, ¿cierto? Todo eso fue en el siglo XIX, básicamente, y se asoció como a esos problemas agrarios provocados por la posguerra. A partir de 1930 surge esa perspectiva analítica de ese enfoque dicotómico, que es lo que dice el autor, en la base, y la base es la polaridad, o sea, como esa distinción del urbano, que todavía está esa brecha y esa marginalidad bueno, la marginalidad del campo y de lo rural. Bueno, la conclusión es que por tal razón el estudio rural propuesto por el desplazamiento dicotómico preocupaba por la misma realidad urbana, o sea, por lo mismo que pasaba, la misma división que había, estaba todo muy industrializado también, incluso el campo también se tenía que ver, bueno, esa relación patronal, se puede decir así, de lo urbano y lo rural. Bueno. ¿Cómo se construyen esos cambios de la sociología rural? ¿Cierto? En cómo se construye, o sea, pues Juan Romero, por ejemplo, dice que se construye por medio de críticas al modo productivista. Por parte de los ambientalistas, o sea, hablan como esa dicotomía, nuevamente el desarrollo agrario y rural. Entonces también lo toman por el medio ambiente. Se debe sintetizar lo polisémico de la categoría denominada nueva ruralidad. Entonces ahí también comienza el concepto de nueva ruralidad. Sí, o sea, también empieza a plantearse esa nueva ruralidad desde la sociología, que trae consigo cambios que emergen desde el empirismo de la sociología rural norteamericana. Entonces, por ejemplo, Marx, Weber y Durkheim, que pues, en este caso pues, son tradicionales, ¿no? Eh, ya son, bueno, buscan esas propuestas en las transformaciones materiales y culturales de la sociedad rural. Entonces, ¿qué hablan? Básicamente como desde la teoría clásica, que finalmente
se centró en los cambios sociales que emergían en el sector urbano industrial, o sea, era lo que pasaba. Por ejemplo, ahí hablaba mucho, las referencias citaban mucho también el trabajo que hacía Marx con el campesino, eh, y Weber también desde las políticas romanas. Bueno, por ejemplo, desde la historia agraria romana, cómo se desarrollan esas relaciones agrarias de Roma, ¿cierto? En la guerra civil, o sea, ahí, por ejemplo, Newby y Sevilla hablan de lo rural como objeto empírico de la investigación científica de los Estados Unidos. Entonces, bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué tensiones problemáticas estudia la sociología rural? Bueno, la sociología rural estudia. Bueno, según el autor Roberto Redfield, comienza con una creciente tensión que se asocia a la forma de interpretar lo rural por la exploración del conocimiento y conclusiones de las diferencias en relación con lo urbano. ¿Sí? Entonces, básicamente la tensión, o sea, parte de la tensión. ¿Sí? De acuerdo con Gómez, por ejemplo, esto se analiza desde lo rural adjetivarlo como atrasado. Entonces ya se pone a lo rural como atrasado, como marginado, como pues también empobrecido, porque por el recurso, por la misma viabilidad del recurso. Eh, Nace una creciente tensión en lo rural que vuelve a ser un elemento marginal presto a ceder por las presiones del universo urbano denominada la locomotora de los cambios sociales. Entonces, los desafíos de la nueva sociología rural, según Borul y Newby en 1980, dice que debería alejarse también de los estudios tradicionales. O sea, pero que debería sujetarse a esas estructuras del capitalismo y las sociedades desarrolladas. O sea, básicamente un control de las condiciones esencialmente capitalistas, ¿no? Eh, Si hablamos de, por ejemplo, esa creciente informalización, entonces también hablamos de esas tensiones problemáticas de la sociología rural. ¿Por qué la descentralización es una tensión? Porque hay una división, ¿cierto? O ya no hay una entidad regular, el Estado no puede entrar a regular, entonces tiene que delegar unas funciones, ¿cierto? Bueno, esas instituciones reguladoras, por ejemplo, habla Marsden y Terry Marsden en 1993, que habla de esa creciente informalización de las relaciones de trabajo, reduciéndose sustancialmente el papel del Estado y las instituciones reguladoras. Entonces, hablan también de bueno, otro puede ser la biotecnología, el progreso tecnológico en la ingeniería genética, ¿cierto? Que de todas maneras contestan y critican el patrón técnico dominante que es el que viene de la época. Entonces, bueno, espero el video haya sido, pues, enriquecedor el contenido y haya sido entendible también. Y que pasen una buena noche.